Cuéntanos, ¿de qué hablamos este viernes para cerrar semana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos Muy bien. días. Bueno, hoy vamos a hablar de un rol que algunas personas tienen, ¿sí? Yo lo tengo en mi empresa, algunas personas que dirigen empresas los tienen, pero mi propuesta de hoy es que ustedes sean este rol en sus vidas. ¿Qué significa ser CEO de la vida de ustedes? CEO, la sigla CEO, significa Chief Executive Officer o gerente general. Esos son los que significan esas siglas. Cuando ustedes vean en algún cartel CEO de tal empresa, significa que es el líder de la compañía, el gerente general. Es como un capitán, es el número uno en la estructura jerárquica de la empresa. Habrán leído acerca del desafío en esta época que también más mujeres incluso tienen que lograr ese rol. Hay países donde están en un 14%, hay otros países en donde están menos cantidad de mujeres, pero lo cierto es que todos tendríamos que tener ese puesto en nuestra vida personal y profesional interna. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? Les voy a dar un ejemplo. Hoy voy a hacer un poquito de mentoría. Cuando yo hago ejemplos personales y después les voy a decir algunos tips de cómo hacerlo en sus vidas, ahí es cuando utilizo el rol mentora. ¿Ok? Entonces, yo cuando empecé a trabajar bastante joven y estudiaba marketing, estudiaba en una empresa y trabajaba en una empresa de seguros. Analizaba cuentas, preparaba los pagos a proveedores, pero me aburría. Entonces, sabía que no podía ser supervisora de contabilidad porque no estaba estudiando contabilidad. Quería pasar al área de marketing. Entonces, ¿qué hice? Creí que podía pasar a otra área, aunque era joven y no tenía experiencia, pero era mi sueño. Entonces pedí hablar con la gerenta de marketing, que dijo que era imposible porque yo no tenía experiencia. En ese momento supe que no iba a tener lugar en esa compañía en el rol que yo quería. De modo que empecé a buscar alternativas fuera de la empresa. Busqué trabajo, me salió un trabajo en Pricewaterhouse, empecé a trabajar como implementadora de sistemas SAP. No me gustaba tampoco, pero me gustaba liderar equipos. Entonces empecé a liderar equipos. ¿Cómo fue eso? Me iba moviendo. Hablaba con mis jefes, miraba. Nunca esperé que venga alguien a armar mi carrera. Entonces, y este es el consejo que yo le doy a las personas jóvenes con las que trabajo en mentoría y a mi hijo mismo que está trabajando en una compañía. ¿Cuáles son los pasos que les quiero recomendar a ustedes? ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué les di el ejemplo con mi propia vida? Porque a veces las personas dicen, bueno, claro, qué fácil es hablar desde afuera. Pero lo cierto es que dentro de, cuando ustedes empiezan a trabajar en una, sobre todo cuando están en una organización, muchas veces se deposita toda la expectativa en los roles, en el rol de la gerencia de capital humano, en el rol del líder. Pero también es importante que ustedes vayan desarrollando qué es lo que quiero hacer. ¿Cómo me gustaría ir posicionándome? ¿Y con quién voy a hablar? ¿Cómo voy a comunicar eso? ¿A quién se lo voy a decir? Y va a ir desarrollando esas habilidades en ustedes, ¿sí? Recuerdo la primera vez que gerencié un proyecto, fue en Estados Unidos y yo estaba en Argentina y le dije a mi jefe, me encantaría gerenciar un proyecto. Bueno, no tengo ninguna posición de gerenciamiento en este momento. Ok, ¿qué pasa si en ese proyecto en donde se necesitan todos consultores, yo le digo al cliente que soy la gerenta? Dale, mi jefe me dio permiso. Entonces, cuando viajé a Estados Unidos, le dije al cliente que yo iba a ser la gerente del proyecto, del lado de IBM, ¿no? Que era donde yo trabajaba. Y existió ese lugar, lo creé para mí. Ganaba lo mismo, no me importó que me pagaran más en ese momento, yo quería el rol. Entonces, ¿cuáles son los tips que les voy a dar? Primero, tener una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Preguntarse a ustedes mismos, ¿qué quiero aprender en ese rol? Yo quería aprender, quería tener el rol y después sabía que desde ese lugar iba a poder pedir un incremento salarial, posicionarme en un lugar distinto en la compañía cuando regresara a Argentina. Entonces, ¿qué quería lograr? ¿Cuál era mi objetivo de corto plazo? ¿Cuál era mi objetivo de largo plazo? ¿Y a dónde
eso me llevaría. Esa parte es soltar la expectativa, porque realmente no sabía dónde me iba a llevar en el futuro. Eso no va a depender siempre de ustedes. Lo que sí va a depender de ustedes es la comunicación. Segundo paso importante y no menor, y que muchas veces hay que trabajarlo de la mano de algún especialista: creer en ustedes. Para eso sirve a veces usar maestros negativos también, ¿sí? A veces en nuestra vida se cruzan esas personas que critican, nos destratan, nos ven en nosotros algún defecto. No crean que siempre es porque hay algo malo en ustedes. Elijan siempre quién les va a dar feedback. Muchas veces puede ser que haya alguien cercano que les tenga envidia, que no quieran que ustedes crezcan, que estén compitiendo con ustedes. Entonces, a mí me pasaba cuando era joven que al principio sufría y me quejaba de eso, hasta que en un momento pensé en hacerme la siguiente pregunta que me ayuda a crecer. ¿Qué me enseñó esta persona? ¿Qué es lo que me enseña esto que me molesta de la otra persona? ¿Por qué no me cae bien? Hay algo ahí que me puede dar la pauta de qué necesito trabajar en mí para seguir creciendo. Tercero, capacitarse siempre. Mientras yo trabajaba en consultoría en estas compañías, jamás recibí un entrenamiento de liderazgo. Nunca. Recién empecé a recibir esos entrenamientos cuando me fui de la compañía y del rol para ya ir como directora a otras compañías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos trabajando dentro de una empresa, no siempre hay tiempo, presupuesto para que nos entrenen, pero no por eso ustedes tienen que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque están liderando su carrera. Es importante que siempre sepan, no importa para quién trabajo, el líder de mi carrera soy yo. Y seguir haciéndome la pregunta de ¿a dónde quiero ir? ¿En dónde estoy hoy? ¿En dónde estoy y a dónde quiero ir? Cuando yo quise dedicarme a otras cosas más humanísticas y quise reinventar mi perfil, claramente volví a estudiar otra carrera, volví a hacer otros cursos. Empecé una vida de training y entrenamiento personal que nunca abandoné, porque en este mundo no podemos dejar de estudiar. Es algo que siempre tiene que estar en constante movimiento y actualización, sobre todo ahora con las partes técnicas que estamos teniendo también. Les voy a agregar a esto que creen también su perfil profesional. Existen redes como LinkedIn, por ejemplo, ¿sí? O tengan un blog, siempre tengan un espacio en donde está su currículum vivo y actualizado, con sus intereses, con ustedes haciéndolo crecer mes a mes. En forma gratuita pueden ir incorporando 100 contactos mensuales. Después, claro, que si se dedican a eso, tienen versiones pagas. Y de esa manera Sí. empiezan a tener cierta visibilidad, no importa para la compañía para la cual trabajen. El siguiente paso es la torta, sepan que tienen que ir haciendo esto paso a paso y siempre felicitándose por los avances, no frustrándose cuando algo no les salga, no abandonando. Se requiere persistencia, persistencia y seguir creciendo, como los niños cuando empiezan a caminar. Si ustedes observan un pequeño, cuando empieza a caminar, se cae y se levanta, se cae y se levanta. No dice, no, no voy a seguir caminando porque Sigue. me caí, ¿no? Sí, sí. En este proceso es importante descubrir el propósito. ¿Qué es lo que los mueve? ¿Cuál es la razón por la cual se levantan a la mañana? Ya sea porque quieren comprarse un apartamento, mudarse de sus casas, tener el carro, irse de vacaciones. Hay algo que los mueve. Esos son motivadores de corto plazo para mí, porque les dan, no el del departamento, pero sí el de irse de viaje es de corto plazo. Están los de más largo plazo, pero también qué me mueve en términos de qué me gusta, qué aporte quiero hacer al mundo. También es muy bueno tener ese tipo de motivador. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos momentos en donde estoy no tan inspirado, haya algo que me mantenga con la visión de largo plazo. En este proceso es importante pedir ayuda, saber mirar bien a quién le pido consejos, saber que entre dos o tres hacemos más equipo que de a uno, saber que no somos perfectos en este proceso,
saber a dónde ir a recurrir para cuando necesitamos ese empujón adicional. Después, el ahorro de energía, controlar los pensamientos, no traten de cambiar a otras personas, trabajen sobre ustedes, cámbiense a ustedes, porque a donde va el foco va la energía, y a donde va la energía va la acción. Y ese foco se redirecciona cuando direccionamos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, cuando los direccionamos bien, generan emociones que acompañan una energía positiva. Comuniquen. Yo creo que hoy estamos teniendo un serio problema de comunicación. Habrá mucha tecnología, comunicación de redes, pero hay poca comunicación humana. Aprendan a comunicar lo que hacen, lo que están haciendo, qué necesitan, qué quieren. Paula, Eh, sí, y nos estás invitando literal a tomar el timón de nuestras vidas, a ser el CEO de nuestras vidas. Y mencionas en principio, le doy estos consejos a mi hijo y a los jóvenes que se acercan, etcétera, pero no importa la edad para de alguna manera iniciar un plan tan atractivo como el que nos planteas. Para cerrar. no, para nada importa la edad, se puede hacer en cualquier momento. Lo que sucede es que en este proceso yo descubro que cuando trabajo con personas, y les voy a dar un secreto, a veces trabajo con personas que están saliendo de organizaciones, haciendo su reinvención profesional, porque en realidad están saliendo por retiro de la organización y tienen muchos años por delante. Entonces me dicen, Pau, ¿y qué hago? No sé, ¿quién voy a ser sin ese rol en una compañía? Entonces ahí empezamos a trabajarlo y desde este lugar me doy cuenta que es mucho más tedioso hacerse esa pregunta cuando ya estuviste tantos años Sí. en un rol en una compañía. Por eso les digo, háganle la pregunta a sus hijos y comiencen a trabajarlo en ustedes porque los van a inspirar. El momento es ya, sin lugar a dudas. Ya, ya. Bueno, Y hay más tips, así que vamos a seguir en otra oportunidad. por favor, y a todos los que tomaron nota, a iniciar ese plan, ¿no? Para